Hola, buenos días. Mi nombre es Belén Vila y hoy tengo el placer de presentaros un webinar de nuestro asociado Adyen, que va a compartir con nosotros su visión sobre los nuevos hábitos de la publicidad digital y también vamos a conocer qué sectores han cambiado más su forma de anunciarse y cuáles han incrementado más su gasto en publicidad digital. Y para ello contamos con Giancarlo Jansante, que es CEO y co-founder de Adyen, también con Araceli Rodríguez, Country Manager en España para Adyen, y con Alessia Capello, Head of Special Projects para Adyen también. Bienvenidos, chicos, un webinar apasionante. Permitidme, antes de daros paso, avisar a la audiencia que vais a responder a todas sus preguntas y que para facilitarlo, por favor, utilicen el botón de preguntas y respuestas, ¿vale? Y ya no quiero quitaros más tiempo, la audiencia os estará escuchando y va a ser muy interesante. Gracias y un placer contar con vosotros hoy. Muchas gracias, Belén. Muchísimas gracias, Belén. Muchas gracias a la IAB, como siempre, por organizar estos eventos que son tan útiles para compartir conocimiento, que además en el entorno digital, donde todo cambia todos los días, siempre viene muy bien tener los últimos datos y información que proceda de distintas empresas y distintas disciplinas. Por lo cual, muchas gracias a la IAB por su labor y por esta serie de webinars donde hemos tenido el honor de estar hoy aquí con vosotros. Hoy lo que vamos a ver es un poco un panorama actualizado de lo que le ha pasado a la publicidad digital en España en los últimos años. Hemos preparado un análisis de las tendencias de la publicidad digital desde el principio del 2019 para poder comparar toda la evolución desde el mundo antes de pandemias y otras cosas raras que cada vez más nos van pasando, y por lo cual tener un periodo digamos de comparación neutro, por decirlo de alguna manera, y luego vamos a analizar el 2020, el 2021 y todos los últimos datos que tenemos más frescos para ver qué tal va la salud de la publicidad digital. Vamos a ver temas de inversión, vamos a ver temas de mancha publicitaria y vamos a ver un foco sobre ciertos sectores que nos han parecido interesantes. Si podemos pasar a la primera slide, aquí podemos ver una tendencia clara donde vemos que por fin en el Q4 de 2021 casi hemos vuelto a los niveles de inversión prepandemia, y es una buena noticia para nuestro sector y esperemos que esta tendencia se mantenga constante y que los eventos que están pasando en estos días desafortunadamente del mundo no vayan para más y nos dejen vivir y hacer la publicidad en paz, si se puede decir de esta manera. Y también cabe destacar cómo la tendencia que está recabada por nuestros datos en España muestra claramente el efecto del confinamiento, de las varias olas, y los datos nos reflejan exactamente lo que nos ha pasado en nuestras vidas en los últimos años. Para ir más allá y que sepáis todo en detalle, dejo la palabra a Araceli y Alessia, que nos van a guiar en este recorrido. Muchas gracias, Giancarlo. Pues como ha mostrado en esta primera diapositiva Giancarlo, vemos pues la curva, la evolución que ha ido teniendo la inversión, pero nos preguntamos qué reflejo pueda tener esto en lo que es la ocupación publicitaria en La Mancha. Y vemos que esta curva tiene un comportamiento diferente a la curva que nos marcaba la curva de la inversión. Es una curva mucho más suave y sube muchísimo una vez pasada el primer periodo del confinamiento
o el primer periodo de esta época que nos ha tocado vivir. Y crece, la mancha crece, la inversión recuperaba cifras prepandemia, pero vemos que la mancha crece un 27%. Esto nos puede dar una nota bueno, que al final el mercado digital es mucho más flexible que otros medios, se reajustan. Muchas de las campañas de los grandes anunciantes en medio de esa incertidumbre pararon y bueno, y al final dejaron esos espacios para que los pequeños anunciantes o para esas campañas más de marketing de resultados, de afiliación, fueran ocupándose. Y ahora veremos en cada uno de los sectores cómo han ido comportándose de diferentes formas según le ha ido influyendo estos tiempos que hemos vivido, como en algunos han crecido la mancha, se han mantenido con la inversión y nos explicaremos mucho del comportamiento que ha tenido la curva de la mancha del total mercado. Vemos un crecimiento del 27% del año 21 versus al 19, cuando en la curva de la inversión veíamos que bueno, se recuperaba cifras prepandemia. Esto nos puede entender que, bueno, que lo que se consigue es una monetización más extensa, pues si vemos en la curva del número de marcas, vemos que totalmente es aún más ascendente de la que veíamos de la mancha. Claro, en este nuevo escenario o en este escenario que se nos ha planteado, con precios más bajos, muchas marcas, y también veremos luego en sectores, cómo han venido a este nuevo aumento también de la audiencia en digital, del traslado a digital. Todos estábamos en casa, muchos de los medios incluso no podían hacer su actividad, con lo cual esto también es aprovechado por muchas marcas. Pensemos también todo el boom de los e-commerce, que bueno, que si ya venían dándose los e-commerce en los años precedentes, claro, la situación del COVID ya fue la tormenta perfecta para que, y este número de marca, este 36% de marca en la comparativa del año 21 versus el año 19 de un 36%, nos va dando notas de la situación bueno, de la situación que esta nueva realidad con el COVID nos ha venido a traer. Si hacemos esta misma comparativa del año 2019, haciendo igual 2 años atrás, vemos que había un incremento de marca de un 5%. Siempre Internet va adquiriendo nuevas marcas, muchas porque a lo mejor por tradición se dedicaban a otros medios, otras porque van creando nuevas marcas, nuevos negocios, lo que hemos dicho e-commerce, pero queda claro que a partir del punto del Q1 del 2020 es un boom por todo esto que veremos también más adelante en detalle con los sectores. Si hacemos una foto del vídeo y display, vemos en el gráfico de la izquierda la inversión y vemos que el vídeo en los últimos años que venía ganando importancia, ahora ya en los últimos tiempos ya es una cuarta parte de la inversión publicitaria. Va tomando cada vez más importancia. Muchas de las campañas de branding, aprovechando estos tiempos, pues bueno, con el precio más asequible del mundo digital, también para ganar cobertura quizás de la audiencia que un poco puede ir perdiendo la tele, pues el vídeo vemos que va ganando cada vez más cuotas de mercado. Y bueno, vemos a la derecha el gráfico de la mancha, que lógicamente los vídeos con precios más altos en general frente al display, bueno, pues necesita mucho menos mancha para conseguir más inversión. En la siguiente podemos ver, también aquí viendo los datos, vemos un poco el comportamiento bueno, cómo fue el momento que nos encerraron. En el momento que nos encerraron, muchos de la audiencia, su momento para conectarse a sus familiares, bueno, para conectarse incluso al banco, o sea, proliferaron muchas de las aplicaciones, o sea, tanto básicas o incluso institucionales, había mucho, ya no se podía ir al ayuntamiento, no podía ir Entonces el tema COVID, mucha de la audiencia era ese su modo, su escape de salir de los hogares, y el móvil vemos ahí como, si bien hay el mismo corte, ¿no? en el fatídico Q1 del 2020, vemos como la parte del móvil crece exponencialmente, y mientras que la recuperación del desktop, porque trabajamos en casa, cierto es, pero bueno, eso somos algunos que nos toca hacerlo, pero lógicamente el grueso de la población,
mucha población, pues es al final del móvil del que tiraba, y ahí podemos ver perfectamente la curva de este reflejo con la inversión de mobile. Ahora vamos a hacer el repaso que os comentábamos por sectores, viendo, bueno, ningún sector ha quedado siempre influenciado, ¿no? por estos tiempos que hemos vivido. Aquí vemos un poco la foto, ¿no? Del share of voice de los sectores en este último año, en el 2021, que se presentó en el mes de febrero, que colaboramos y en esta ocasión además patrocinamos el estudio de la inversión de la IAB. Y bueno, vemos un poco el dibujo de la gráfica del comportamiento de los sectores. En años anteriores, el share of voice, por ejemplo, de la televisión superaba en 3 o 4 puntos al siguiente. Instituciones, por ejemplo, sube un poco de puesto. Bueno, pues ahora también será uno de los sectores que le daremos un repaso para ver su comportamiento, y algunos otros que, bueno, que por no hacer más extensa la presentación nos hubiera gustado tocar, pero bueno, hemos intentado coger a lo mejor los sectores que hemos visto que han tenido un comportamiento más, que les ha tocado más de lleno. Y en esto, siendo un sector tan importante y que lógicamente todos sabemos cómo le ha tocado, pues el sector de la automoción. El sector de la automoción, pues bueno, dejamos los coches a los lados porque estábamos encerrados, luego vino la falta de los componentes, ya el cierre de las plantas, los ERTE, las fábricas, muchos cambios coyunturales que se juntan con cambios estructurales que los millennials, centennials sobre todo, no son muy de la propiedad del coche, los car sharing, aquí se mezcla un poco todo junto con el confinamiento. Un poco el sector automoción se ve un poco colapsado y paran sus campañas de branding en mayor medida, y ahí vemos la bajada, y la inversión cae a la mitad si hacemos la comparativa del año 2021 al 2019. ¿Qué pasa con La Mancha? Pues a ver el comportamiento de La Mancha, vemos que tal caída no es así. Sí es cierto que en el primer momento del confinamiento, en el primer momento de esta época post-COVID, cae la curva, pero los mercados, la flexibilidad del medio, esa monetización más extensa, ¿no?, que nos permite Internet, pues vemos que La Mancha solamente cae un 17%. Esto podemos verlo en la siguiente diapositiva, donde tenemos el número de marcas de automoción. Vemos que en el confinamiento, una vez que paran esas grandes campañas de los grandes anunciantes, de esas campañas de branding, vemos que, bueno, pues ahí va ocupando quizás nuevas marcas, todo ese mundo e-commerce. Si no podíamos comprar coche, teníamos que arreglar el que teníamos, los talleres, neumáticos, y ya os digo, muchos e-commerce que a lo mejor ven una oportunidad con los precios quizás más bajos que podían darse por esos huecos, por esos espacios que quedaban libres, fueron aprovechados, y bueno, el crecimiento en el número de marcas es un 48% más del 2021. Si hacemos la comparativa del número de marcas que había en el 2021, un 48% más que las que se cerraron en el 2019. En la siguiente diapositiva vamos a ver que efectivamente esto también lo podemos ver en el reflejo en las campañas, en el tipo de compra programática directa. Vemos como si en el año 2019 en el sector automoción teníamos de programática un 46%, nos sube por todo este mundo quizás de e-commerce, nos da la nota por esta nueva entrada de clientes, de este long tail del sector de automoción, como pues bueno, tenemos ese porcentaje de programática del 71%. Ahora le dejo el paso a mi compañera Alesia para que os comente el sector turismo, otro de los sectores bastante también perjudicados totalmente por esta nueva situación. Sí, turismo fue entre los sectores más afectados por la pandemia. Como todo el mundo se paró, nosotros también paramos de viajar. Si vamos a ver la curva de la inversión, ahora tienes que pasarme de slide. Sí. La tendencia de la inversión, aquí podemos ver claramente que si en 2019 el sector estaba invirtiendo muchísimo en publicidad,
con el comienzo del confinamiento, en el Q1 del 2020, todo se para y todos tienen que parar a hacer publicidad. Entonces paran las inversiones y en Q3 de 2020 vemos una pequeña subida porque en este momento parecía que el COVID se estaba poniendo mejor y parecía que casi podíamos estar libres, pero después nos enteramos que no era así, era un sueño y todavía el viaje del COVID era largo todavía y la subida que vemos de verdad empieza en 2021 con la llegada de la vacuna, con la llegada que parece que empezamos a estar todos un poco más libres, todos están vacunados y sube un poco la inversión del sector turismo. Pero todavía estamos muy lejos de los niveles prepandemia, porque en 2021 la diferencia de inversión respecto a 2019 es de un menos 33%, entonces todavía hay mucho que recuperar. Si vamos a ver la tendencia de la mancha publicitaria, aquí un poco refleja la tendencia que hemos visto con la inversión. De hecho, en 2019 muchísima publicidad del sector turismo, a todos nos gusta viajar y todos queremos viajar, empieza el confinamiento y otra vez aquí todos nos paramos y como todos nos paramos, en el sector turismo no hay pequeños players o pequeñas empresas que pueden hacer anuncios de publicidad en este sector porque todo está parado. Entonces se refleja exactamente lo que pasa con la inversión y se retoma un poco de mancha en 2021, otra vez, porque empezamos a estar más libres, empezamos a poder viajar con la vacuna, con los test COVID y todo esto. Todavía la mancha está mucho más baja que en 2019 y en 2021 tenemos una bajada del 48%. Si vamos a ver la próxima slide, podemos ver el número de marcas activas en el sector turismo. Y aquí sí hay buena noticia, hay un pequeño crecimiento, estamos cerca de los niveles prepandemia y hay un 3% de marcas más que hacen publicidad en 2021 con respecto a 2019. Probablemente estos son nuevos negocios que se han abierto después del COVID. Si ahora vamos a ver cómo se distribuye la parte programática con la parte directa, vemos una diferencia significativa respecto al sector de automoción que Ara nos ha enseñado antes. El sector turismo no ha podido aprovechar de la publicidad programática tanto cuanto lo pudo hacer el sector automoción y aún ha crecido un poco en 2020, no ha crecido muchísimo. Y en 2021 se ha quedado alrededor de los 60%, exactamente como en 2020, perdón. El próximo sector es otro sector que fue afectado muchísimo por la pandemia y es el sector ocio y entretenimiento. En este sector, en Adyen se encuentran empresas que operan desde siempre en el entorno digital, como pueden ser las apuestas online o los juegos online, pero también encontramos a empresas que operan totalmente offline, como los parques de ocios, los cines y todo lo que tiene que ver con el mundo de los eventos, como los conciertos. Entonces, otra vez, lo que podemos observar es que con el comienzo de la pandemia, en el Q1 de 2020, se para todo y esto es porque simplemente negocios como los conciertos no podían hacer una transferencia al mundo digital de repente sin un poco de organización. De hecho, pero entre Q2 y Q3 de 2020, algunas empresas que normalmente operan en el mundo offline, como pueden ser los museos, empezaron a tener una oferta digital. Entonces vemos una pequeña subida. Y aquí empiezan las visitas digitales a los museos y todo esto. Entonces retoman un poco la inversión que se había perdido en el Q1 de 2020 y en Q2. En 2021 lo que pasa es que
aunque ha llegado la vacuna y aunque no estamos tan encerrados como antes, todavía no hemos regresado a una normalidad completa. Es una normalidad bastante frágil. Hay siguientes olas del COVID que nos afectan. Estamos más libres, pero todavía no es... es una normalidad por la que tuvimos que luchar. Entonces, las inversiones reflejan esto. Si vamos a ver la mancha publicitaria, aquí también vemos una tendencia que refleja la de la inversión. Y en 2021 vemos que respecto a 2019 hay una caída de la inversión del 46%. Entonces, estamos muy lejos de los niveles prepandemia. Aunque los negocios que siempre han operado en el sector de ocio y entretenimiento y siempre han estado online, como los juegos online y las apuestas, no han parado de hacer publicidad, no podían contrastar el efecto de las empresas que operan desde siempre y siguen operando en el offline, como pueden ser los conciertos, por ejemplo, y no podían contrastar este parado de publicidad. Si vamos a ver el número de marcas activas, aquí, si me pasa a la próxima, Sí, ¿sí? es que, perdona, Alesia, se quedó un poco pillado. Tranquilo. Lo que pasa aquí es parecido a lo que pasa en el sector turismo. Hay una pequeña subida de las marcas activas, un 3% en 2021 con respecto a 2019, y eso es porque algunos negocios que antes no hacían publicidad online o lo hacían pero de manera un poco marginal, han empezado a estar mucho más presente en la web. Y si vamos a ver la distribución entre programmatic y display, aquí vemos que el sector ocio y entretenimiento ha elegido una estrategia un poco diferente de los otros sectores. Si otros sectores han empezado a invertir mucho más en programmatic durante la pandemia, entonces en 2020, ocio y entretenimiento ha elegido invertir más en programmatic solamente en 2021. Entonces no tuvieron la ventaja de poder mantener la mancha publicitaria a un coste reducido de la inversión. Te dejo la palabra ahora, Sí. para las instituciones. Muchas gracias, Alesia. Pues el sector de instituciones o institucional, bueno, vemos que tenemos agrupado en el institucional todas aquellas, bueno, diputaciones, ministerios, ¿no? Los gobiernos, también están aquí dentro las asociaciones Médicos Sin Fronteras o fundaciones de empresas de los bancos de Repsol, y vemos que, bueno, aquí en un primer momento, con el confinamiento, como todo sector, fue un shock, baja. Los primeros momentos no reaccionaron rápidamente, pero inicialmente por una necesidad, ¿no?, de las instituciones, de muchos organismos oficiales, de comunicar al ciudadano de la situación, de, bueno, incluso dar ánimo, incluso pues eso, ¿no? O incluso las nuevas aplicaciones o las nuevas opciones al estar encerrados, las nuevas opciones que nos tenían que ofrecer y comunicaciones, pues empiezan a haber campañas muy... de ahí vemos el comportamiento, ¿no?, de la línea, que baja en un primer momento, pero en ese apoyo también a los medios de comunicación, ¿no?, como fuente necesaria en estos momentos de incertidumbre que había que comunicar, vemos esos picos de las grandes campañas de los grandes gobiernos. De repente, periodo a lo mejor que esas comunicaciones de parte de los gobiernos, de los ministerios, de la Junta, de las diputaciones, quedan un poco, de ahí que veamos el comportamiento de la inversión. ¿Qué pasa con La Mancha? La Mancha vemos que hace el mismo dibujo. O sea, aquí es un comportamiento de las instituciones, suele ser un sector en general más tradicional, quizá a lo mejor en la parte de las asociaciones sin ánimo de lucro, ahí sí que a lo mejor tienen sí que tienen, no son tan tradicionales, sí que es verdad que se han adaptado al medio más digital, pero muchas veces son campañas incluso gratuitas, ¿no? Que no, con lo cual tampoco se ve muy influenciada en el precio en muchas ocasiones, en otras no.
Pero vemos que, bueno, que al final el comportamiento estamos intuyendo un poco que tiene un comportamiento más de campaña, pues eso, de campaña de CPM alto, que aquí es más complicado encontrar pues, lo que veíamos, por ejemplo, en el sector automoción, donde la curva de la inversión versus la curva de la mancha era totalmente diferente, o bueno, o mucho menos, mucho más positiva la parte de la mancha, porque la mancha crecía mientras que la inversión publicitaria decrecía al mínimo. Aquí en las instituciones vemos el comportamiento que la mancha sigue ese dibujo que iba haciendo la inversión. Mientras que la inversión crecía un 50%, la mancha crece un 68%. Siempre en este aumento de la audiencia digital y siempre, pues bueno, siempre hay un traslado en este momento que todos estábamos en casa, siempre hubo un traslado hacia la comunicación en digital y siempre va a haber una pequeña diferencia de la mancha, pero si nos fijamos, la curva de la inversión que es esta, frente a la curva de la mancha, vemos que el dibujo es muy parecido. Las marcas activas, en cambio, las marcas activas vemos que hay muchas nuevas marcas, hay muy buenas, hay muy grandes campañas, pero pensad, por ejemplo, que bueno, hay un momento donde el SEPE, ¿no? Pensad, ¿no? Las aplicaciones nos las bajamos muchísimo o la situación en la que estaban, muchas, incluso el tema de las asociaciones, fundaciones, era necesario, bueno, que en estos momentos se ayudara y se colaborara con la situación, y son muchas nuevas marcas, pero en esas grandes campañas de los gobiernos, de las instituciones, no en el tema del precio de la mancha no se ve reflejado, pero vemos que una vez más todo ese traslado a digital en instituciones también tenían que hacer una reconversión, había que reinventarse en muchas ocasiones para llegar al ciudadano. Pero vemos el dibujo que efectivamente las instituciones, bueno, aparte que son mucho más tradicional, ¿no? Este sector en gran medida, las campañas eran mucho, pues eso, hacen campañas totalmente de branding, de llegar al ciudadano, de hacer marcas, no son campañas de afiliación, los precios van muy a la línea de la mancha, no hay esa ocupación de hueco, con lo cual, cierto que crece la mancha de la programática, pero bueno, las proporciones que vemos que teníamos el 19 con campañas directas en casi un 80%, esas pequeñas o incluso federaciones deportivas, ¿no? Que también algunas hicieron sus comunicaciones de lo que estaba pasando, si tal, vemos ahí, pero muy poco. Vemos que siempre que la mancha tenga el dibujo de la inversión nos da pie a pensar, nos da pie a ver que, bueno, que la directa va a dibujar más esta gráfica que cuando en otros momentos donde hay un long tail de clientes que ayudan al sector. Alessia, te dejo con finanzas. Claro, el sector finanzas fue uno de los más interesantes de esta pandemia, y aunque aquí vemos que aquí también cae la inversión, pero cae menos que en otros sectores, cae un 21% respecto a 2019, y lo que veremos en las próximas slides es que el motivo de la caída de la inversión es diferente de otros sectores. No es que se han parado de hacer publicidad, es que consiguieron mantener su mancha publicitaria. Si vamos a la siguiente slide lo vamos a confirmar, pero consiguieron hacer publicidad a un precio más barato. Entonces, durante la pandemia, la mancha publicitaria del sector finanzas aún ha crecido un 12% respecto a 2019. ¿Y eso por qué? Porque siempre los bancos y todas las empresas que operan en el sector finanzas siguen haciendo publicidad, porque son servicios que vamos a necesitar si estamos encerrados o si estamos libres, no va a cambiar. Si vamos a ver un focus en un trocito del segmento finanza que ha crecido muchísimo a partir del confinamiento, es el trocito de criptomonedas. Si antes de la pandemia, en 2019, había muy poca publicidad y actividad publicitaria del sector criptomonedas, con el confinamiento aprovecharon del hecho que todos estuviéramos en casa y que ahora tenían una audiencia que podía prestarle atención, y aprovechando también del hecho que era un momento muy instable y que
cada uno de nosotros busca seguridad en algo y es posible que le puedes interesar hacer inversiones en criptomonedas, aumentan su presencia en online. Y la mancha publicitaria a un crecimiento exponencial y llega en 2021 a ser más del 2000% respecto a 2019. Es algo que no hemos visto en ningún otro trocito de mercado. Si vamos a ver la próxima slide, vamos a ver también que con el aumento de la mancha publicitaria, también de las criptomonedas, pero no solo, también de los bancos online y del trading online, hay un aumento, una crecida del número de marcas activas en 2021 del 26% respecto a 2019. Y esto porque se ha activado todo una pieza del sector que antes no era tan activa. Si vamos a la próxima slide, podemos ver que precisamente en el trocito de cripto hay un 63% de marcas activas más que en 2019. Y estos son todos nuevas empresas que han empezado a tratar el tema de criptomonedas. Y si vamos a la próxima slide, vemos cómo la estrategia del sector finanza para mantener su mancha y quedarse con una inversión publicitaria más barata fue toda en la adopción de la publicidad programática, que en 2020 prácticamente fue el doble de la que tenía en 2019. Y en 2021 sigue teniendo más o menos la misma estrategia, subiendo la cantidad de programática para mantener el volumen de la mancha, pero reducir la inversión, como habíamos visto en la primera slide. Entonces tenemos una caída del 21% de la inversión, pero con una mancha muy alta. Pues en el último sector que hemos querido dar una visión, porque bueno, en esta nos costaba trabajo un poco elegir los sectores porque, por lo que os decía al principio, por los diferentes comportamientos, pero hemos querido coger un poco los que quizás hayan tenido un poco más de un comportamiento más diferente o no, más diverso, mostrar desde el sector automoción con esa caída, y aquí hogar. También dentro de hogar podríamos haber mostrado a lo mejor quizás belleza, porque nos metimos en nuestras casas, las quisimos cambiar, limpiar, comprar mascotas, que en este caso, pero por ejemplo en belleza también nos quisimos, bueno, pues quedar estupendo para cuando pudiéramos salir, o cualquier otro sector. Pero bueno, hogar pensamos, ¿no?, que todos estos sectores con un comportamiento, con por fin esta curva de inversión, donde vemos que tras el confinamiento hay una parada, porque claro, ahí la incertidumbre le tocó a todos, pero vemos como todos estamos en casa, como que tenemos esa parte de esa búsqueda de información de lo que está pasando, miramos a nuestro alrededor y queremos cambiar. El sector del hogar, ya os digo, ¿no?, que son empresas, bueno, de productos de limpieza, de mobiliario, de voy a cambiar la cocina en cuanto pueda venir y me la puedan cambiar, porque al principio quizás sí que estamos más encerrados, pero ya luego vemos esa curva ya del Q3, Q4, del Q3 y Q4 del 2020, el sector hogar sube una barbaridad. 2021 vemos que todo ese boom del hogar ya empezamos a salir, y vemos que en el Q del 2003 y 2004, centrado ya en otros sectores, pues vemos cómo cae esa curva, el dibujo de la curva del sector hogar. Aunque en los últimos 2 trimestres haya bajado por la situación, ¿no? Ya estamos todos fuera, ya tenemos la casa todo estupenda, súper limpia, súper segura con las empresas de seguridad, pero la inversión en todo el periodo del 2021 duplica a la inversión de la que tuvimos en el 2019. ¿Esto en mancha cómo se traduce? Pues una mancha muy parecida, porque son en muchos de los... si la inversión crecía un 100%, la mancha nos crece un 130%. Vemos que, bueno, que son grandes campañas en muchos momentos, incluso branding, y la curva de la mancha va dibujando una curva muy parecida a la que veíamos en inversión, con ese incremento que siempre comentábamos, ¿no?, que desde el traslado siempre a digital con el acceso a nuevas marcas. Aquí de nuevo
los grandes anunciantes o las grandes campañas de display, los grandes CPM, no tienen esa oportunidad los pequeños anunciantes, como por ejemplo veíamos, como antes nos mostraba Alesia, en el sector ocio, que muchos restaurantes se tenían que reinventar, estaban cerrados, no podían abrir, comida a domicilio, o muchos se tenían que, o los museos, ¿no? Como decía, aquí en este caso, Hogar, hay grandes campañas, el acceso a ese long tail, a lo mejor quizás del sector tal, no les permite siempre ese crecimiento que venimos viendo de digital, siempre va a haber un añadido de marca. Hasta el día de hoy no hemos visto que quitando momentos de confinamiento siempre va a haber un crecimiento de marca, y esto vemos que, bueno, que el crecimiento a la programática en estos 3 años no ha habido huecos, ¿no? No ha habido posiciones en las que ceder en el sector hogar pues estaban ocupados por grandes campañas. El dibujo el coloreado de directa no ha menguado como veíamos en el sector automoción, que del 2019 al año 2021 se menguó drásticamente. Aquí el sector hogar, pues vemos que, bueno, que el dibujo de la marca, de la mancha de la compra directa, el tipo de compra directa, pues casi se ha mantenido. Programática, todos sabemos, ¿no? que va subiendo, pero bueno, habéis visto los diferentes comportamientos en los sectores. Pues ya os decíamos, ¿no? Queríamos ajustar la charla, la presentación en unos sectores concretos para ajustarnos a los tiempos, pero lo que queda evidente que, bueno, que es fundamental el poder, bueno, tomar datos, tener un poco visión de lo que ha pasado, que aunque muchas veces intuyamos o podamos pensar lo que ha podido pasar, siempre los datos que nos los demuestren, porque muchas veces te sorprende decir, bueno, este dato ¿por qué? Y ese dato al final que te lleve un poco a las conclusiones y a tomar las determinaciones o las estrategias más adecuadas. No sé si habrá preguntas. Muchas gracias a Araceli y Alesia. Personalmente me ha gustado mucho la presentación, me pareció muy interesante. Espero que haya sido lo mismo para todos los que han participado, los que os agradecemos mucho por vuestro tiempo y vuestro interés. Nos han preguntado, por un lado, acerca de la presentación, si es posible tenerla. Y sí, vamos a hablar con la llave para ver cómo la forma más cómoda de hacerosla llegar sin ningún problema. Intentaremos compartirla también a través de nuestra página, de nuestras redes sociales, en LinkedIn seguramente, así que también nos podéis seguir ahí. Y vamos a ver otras preguntas que nos están llegando. Bueno, la primera de Carlos Santos nos pide si tenemos también datos del sector distribución. Sí, Carlos, tenemos datos, por supuesto, de todos los sectores. Hoy hemos ido a analizar unos cuantos que tenían, digamos, unos patrones muy exagerados en un sentido o en otro para ir a ver un poco cómo ha impactado todos los sucesos de los últimos años en nuestro entorno de la publicidad. El sector distribución se ha mantenido relativamente más estable, porque es un sector también que al principio aprovechó mucho de las posibilidades del comercio electrónico, de hacer la compra desde casa y por supuesto se animó con el tema de la publicidad digital. Pues si quieres más datos de este tipo de sector, pues no dudes en ponerte en contacto con nosotros y vamos hablando. La otra pregunta es, gracias a ti, Carlos. Y otra pregunta que nos dicen cómo podríamos colaborar con Adgin
siendo una pyme sin demasiado budget, pues eso no es un problema. Al final, nosotros proporcionamos datos de muchos mercados. Adyen ha crecido mucho en los últimos años y estamos en casi 30 mercados, cubrimos toda Europa, los mercados más importantes del resto del mundo. Pero somos capaces de proporcionar la información, digamos, segmentada o solo de un sector, solo de un set concreto de marcas. Así que no te preocupes en este sentido. Los precios, por supuesto, son siempre muy distintos entre contratar un acceso completo a un país o a muchos países, o simplemente 5 marcas o un sector. Entonces, no te preocupes, pues nos puedes poner en contacto con nosotros y hablamos y buscamos una solución que pueda tener sentido. Otra pregunta que nos llega es sobre previsiones de los sectores en auge de cara a los 2-3 próximos años. Pues esta es una pregunta muy buena. Difícil, muy buena, totalmente. En este momento la verdad que es muy difícil hacer previsiones. Ayer justo estaba también en otro foro importante de nuestro sector y todo el mundo nos preguntábamos acerca de los próximos, de lo que va a pasar en el mundo de la publicidad, porque sabemos que el mundo de la publicidad en el fondo es un mundo que es muy elástico comparado con lo que pasa en la sociedad. Al final, y con un estudio como este, además se ve claramente con los datos, como decía Araceli, como los eventos que van pasando en nuestras vidas, pues efectivamente tienen un impacto potente en los patrones de publicidad, y en este caso de publicidad digital. Entonces es difícil porque con la incertidumbre que hay geopolítica es difícil hacer previsiones. Si quisiéramos pensar que esta crisis se pueda digamos, solucionar pronto, pues vemos una recuperación constante, pues lo que vemos en los datos de todos los sectores, también sectores que estamos viendo como turismo, que han sido los primeros y más afectados posiblemente por la pandemia, ya están recuperando su actividad más habitual. También quiero pensar que en un momento dado termine la crisis, digamos, de la cadena de suministro, de los chips y todas estas cosas que también tienen paradas una serie de industrias tan importantes como por ejemplo la de la automoción. Entonces, en ese sentido vemos una recuperación. También mi consideración en esto, y independientemente de los factores sociales o geopolíticos que puedan tener un impacto en la publicidad digital, hay que decir, y esto se ha visto otra vez más por ejemplo, con el estudio de inversión que ha realizado la IAB este año, pues que ya la cuota de mercado de la publicidad digital ya no es la de hace unos años, así que ya somos también en España el primer vertical dentro del mundo de la publicidad, que quiere decir que es un sector que cada vez es más maduro y que cada vez pues crece o sube de una forma constante y consistente, ¿no? En este caso hemos visto cómo la pandemia ha podido tener un impacto y ha hecho, por ejemplo, como nos contaban que en el mundo de las marcas del hogar, entonces limpieza o seguridad y tal, pues haya habido una explosión de la publicidad digital que además se ha empezado y se ha mantenido. Quiero decir que les ha funcionado y que esas marcas ya se van a quedar para siempre en el mundo de la publicidad digital, pero sabemos todos los que trabajamos en este sector que siempre ha habido cierto miedo de muchos anunciantes de invertir más en publicidad digital, pero claro, esto ya estamos en el 2022, ya tenemos más de un 60% del total de la inversión publicitaria, ya no somos un sector pionero o raro, y entonces
la expectativa es que todas las subidas o bajadas cada vez sean más consistentes a través de cada sector. Hay otra pregunta, gracias Armando, hay otra pregunta que nos hacen. Si te has perdido la primera parte, lo que estamos diciendo, vamos a ver con la llave cómo haceros llegar a todos la presentación, pero sí, creo que la llave la está grabando y va a ser posible luego ya verla en YouTube cuanto antes. No sé si había otra más. Si había información sobre aspectos medioambientales y sostenibilidad o algo transversal a los sectores. Muchas gracias, Marina, por tu pregunta. Sí, podemos, en este caso hemos ido a analizar para este evento los sectores, digamos, en su forma estándar, de automoción o instituciones o turismo, pero claro, sí, tenemos la posibilidad de hacer este tipo de análisis basadas en una keyword o basadas en una idea, en un concepto, como es este caso el concepto de la ecología, del medio ambiente, de la sostenibilidad y analizar, digamos, las campañas que se quieren asociar a estos conceptos de una forma transversal o para un sector concreto. Así que en el caso de que necesites más información, no dudes en escribirnos un correo info@agile.com como nos ha escrito Alessia en el chat. Creo que todo el mundo tenéis acceso y podéis mandarnos cualquier tipo de consulta, pregunta o duda y nosotros estaremos encantados de intentar contestar y aclarar las dudas y las preguntas. Creo que hemos visto todas las preguntas que tenemos aquí en el chat. Muchísimas gracias entonces a todos. Si no hay más preguntas, otra vez quiero agradecer la IAB por organizar estos eventos y por toda su actividad. Quiero agradecer de una forma especial a Alessia y Araceli que han organizado toda la presentación y la han hecho de una forma espectacular. Además, dar la bienvenida ya en público a Araceli que se acaba de incorporar. Pues aprovecho, por gracias por el reto, Giancarlo, la verdad, súper feliz de que me haya brindado. No, gracias a ti por apostar por nuestro proyecto, sabes que es un lujo contar contigo. Y entonces gracias a las dos por esta labor que habéis hecho. A mí personalmente me ha encantado y espero que haya sido lo mismo para todos los que habéis estado. Muchísimas gracias por vuestro interés, por vuestro tiempo, por vuestras preguntas y lo dicho, nos quedamos aquí a la espera de saber más de vosotros, mandaros correos. Gracias, Nuria. Y mandarnos un correo, seguirnos por las redes sociales, por la calle, veniros a vernos en nuestra OFI. Estamos encantados de estar en contacto. Así que muchísimas gracias a todos. Para la siguiente. Gracias. Muchas gracias y buen fin de semana. También.